Hola compañeros, en este capítulo en este video vamos a ver los principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia. En lo que concierne a Constitución Política de Colombia, es importante identificar qué son los principios y derechos fundamentales. En este video abordaremos el título de los principios y los explicaremos para ir diferenciándolos de los demás derechos. Estos están comprendidos entre el primer y 10º artículo de la Carta Magna. En el artículo primero, ¿qué vamos a encontrar? Nos dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. ¿Por qué república unitaria? Es república unitaria primero porque tenemos un solo presidente, el Estado está representado por un presidente. Este debe ser temporal, debe tener un periodo temporal, aplica para Colombia 4 años. Colombia cuenta con autonomía de autoridades territoriales. Cuando nos dicen autoridades territoriales, tenemos que fijarnos en que nos están hablando de los departamentos y municipios. Estos están representados por primeras autoridades que son los gobernadores, que representarían siendo gobernador de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, por ejemplo, y los alcaldes, que serían Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Ahí serían las primeras autoridades. También nos dice que Colombia es una república democrática. ¿Por qué? Es democrática porque el poder recae sobre el pueblo y este toma sus decisiones mediante los mecanismos de participación directa o indirecta. ¿Qué son los mecanismos de participación directa? Bueno, en estos encontramos la consulta popular, la revocatoria del mandato, el referéndum y otros más. Todos estos tienen en común que se basan en el voto para hacerse efectivos. La participación indirecta es cuando los ciudadanos designan sus gobernantes para que estos tomen sus decisiones. Por ejemplo, cuando hay elecciones de Congreso y Senado. Ese sería un mecanismo de participación indirecta porque el Congreso, en su rama legislativa, legisla para los intereses de la nación. Es pluralista. ¿Por qué es pluralista? Primero, porque en Colombia hay libertad de culto, se respetará la diversidad social, económica, cultural e ideológica. En Colombia podemos encontrar iglesias de cualquier religión y no va a ser penalizado ni va a ser ilegal. De igual forma, cualquier persona puede tener afinidad política con el partido que más bien desee, con el que le parezca, y pues cualquier persona puede tener libre desarrollo de su sexualidad. No importa si pertenece al grupo LGBTI o es heterosexual, o bisexual o gay, cualquiera de esos grupos. Bueno, en el artículo segundo vamos a encontrar lo que son los fines del Estado. En los fines del Estado vamos a encontrar de que el Estado va a fungir como garante de estos principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial. Defender la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Bueno, aquí en este caso, pues, un ejemplo claro sería, por ejemplo, que un departamento del país se quiere separar del territorio. Entonces, pues, de acuerdo a lo que dice la Constitución, eso no sería viable. En el artículo tercero vamos a encontrar que sí, solo sí, el pueblo es soberano. De esta soberanía emana el poder público, o lo que se conoce como las 3 ramas del poder aquí en Colombia. Bueno, ¿y cuáles son esas ramas del poder? Bueno, las ramas del poder son las siguientes. El poder ejecutivo está conformado por el señor presidente de la República y sus ministros de despacho.
El Poder Legislativo está conformado por el Congreso de la República, sus dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, y el Poder Judicial, que está conformado por las Cortes y la Fiscalía General de la Nación. Principios fundamentales. Bueno, en el artículo 4 nos vamos a encontrar que es deber de todos los residentes del territorio colombiano, nacionales o extranjeros, acatar normas y respetar a las autoridades. Este es nuestro marco normativo. Este artículo, el artículo 4 de la Constitución Política, nos cubre a nosotros como policías para poder realizar nuestra labor. Es un artículo muy importante para nosotros los policías. La Constitución es norma de normas y ninguna ley puede ir en contra de esta. Por ejemplo, en la Constitución vamos a encontrar que dice que el Estado colombiano respetará la vida, pero hay gente que está de acuerdo con el aborto. De acuerdo a esto, pues el aborto sería algo ilegal. Entonces, en esos casos, la Corte le toca entrar a legislar, a tomar decisiones por medio de sentencias. Y ya consecuente a esto, el Congreso debería entrar a legislar acordándose con la Constitución, o sea, sin ir en contra de ella. Por eso es que encontramos de que aunque el aborto es ilegal, hay unas causales en las que se puede realizar y la persona no va a incurrir en infringir la ley y la Constitución. Es por decir cuando hay una violación, una malformación del feto o cuando la madre está en peligro inminente de perder la vida. Artículo 5. El Estado es y será garante de los derechos fundamentales y no permitirá que estos sean vulnerados. Bueno, el Estado fungirá como garante. Debemos de estar protegidos por el Estado. El artículo 6 nos dice que los particulares solo tendrán responsabilidad por infringir la ley y la Constitución. En cambio, nosotros los funcionarios públicos seremos responsables por las mismas razones y también por la omisión y la extralimitación en el ejercicio de nuestras funciones oficiales. Bueno, aquí hay un ejemplo. El ejemplo del caso del médico de una clínica en Bogotá que en un puente peatonal por defender su vida, su honra, sus bienes, iba a ser asaltado y desenfundó un arma, iba a ser asaltado por 3 delincuentes y desenfundó su arma y los terminó asesinando a los 3. El médico fue en contra de la Constitución porque asesinó a esas personas, pero él estaba actuando en legítima defensa, estaba defendiendo su vida. En este caso, el médico se vio inmerso en un proceso judicial, pero salió absuelto por las razones que ya conocemos. Y en la imagen de la derecha encontramos unos policías que están en medio de una zonada y pues, ¿qué pasa? ¿Qué se podría sacar de esta imagen? El policía en ese caso puede que esté defendiendo a un ladrón o a un violador. Si la Policía Nacional permite que ese violador sea linchado, que la sociedad tome justicia por mano propia, estarían incurriendo en una omisión y podrían ser juzgados por esa situación. Artículo 7. El Estado protege y reconoce la diversidad étnica del país. Bueno, nosotros somos un país bastante diverso, donde podemos encontrar grupos indígenas, grupos raizales, palenqueros y pues la población en general. Artículo 8. Es obligación de todos proteger las riquezas culturales, materiales y naturales del país. Bueno, en este caso pues es más bien un llamado a la preservación y pues la Constitución nos obliga a preservar un ambiente sano.
Artículo 9. Colombia respetará y adoptará tratados internacionales, especialmente con sus países vecinos de América Latina y el Caribe. Bueno, en este artículo básicamente nos están hablando de lo que es la diplomacia y las relaciones exteriores con nuestros vecinos. Estas son fundamentales para evitar entrar en conflicto con los intereses de los países vecinos. Con esto se busca el diálogo bilateral y multilateral con una o más naciones. Pues no solamente sirve para evitar conflictos, sino también pues para llegar a acuerdos comerciales, sociales y de otras índoles. Y el artículo 10 nos dice que el castellano o español es el idioma oficial. Las lenguas y dialectos serán oficiales dentro de sus territorios. Por ejemplo, en la zona insular de las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, los isleños y raizales, los nativos, hablan el creol o patuá. Los indígenas pues tienen sus distintos dialectos y los palenqueros también cuentan con un dialecto o su lengua aparte de la oficial. En estas zonas del país se impartirá la lengua castellana dentro del pensum académico, pero de igual forma también se va a impartir el aprendizaje del dialecto que se usa en esa región. Para estas personas, pues, la lengua será bilingüe, serán tenidos como personas bilingües. Si desean, pues, tener más información sobre este artículo, el artículo 10, pueden buscar en la ley 982 de 2005 en el artículo 2 y en la ley 1381 del 2010.